Buen día, bienvenidos al Simposio Internacional Estrategias Gerenciales en Economía Hiperinflacionaria del Doctorado de Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro. Con formación del grupo número 1 de la Corte 12, nos encontramos en la organización de este simposio con el fin de brindarles herramientas o estrategias gerenciales dentro de lo que es la economía hiperinflacionaria. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Simposio Internacional de GA, o a través de nuestro sitio web, Simposio Internacional, wixiter.com, Simposio de GA. Por las redes sociales, por Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, y también pueden conseguirnos a través de Twitter y Facebook por el Simposio Internacional de GA. Nos encontramos acá con Han Rogiser, economista, primer periodista económico del Perú. No, qué vale. Okay. Educación en Bachelor en Disciplina Académica Economía de la Universidad del Pacífico de Perú en 1998. Máster en Artes en la Disciplina Académica de Cornell Studium en la Universidad de Guelph, Cardiff en el 2002. Parte de la experiencia que tiene Hans bastante amplia, hice un breve resumen de su experiencia. Es profesor universitario de la Universidad de Lima, profesor en la Universidad Peruana de Ciencia Aplicada, profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director adjunto de la revista Shadescore, director de proyectos Caracolitos Comunicaciones, socio y promotor de Nido Curiosidades, jefe de relación web en Semana Económica, colaborador en Empresas Libros Peruanos, cuenta con diversas publicaciones en Altazor, y tiene una novela de terror, es decir, es un escritor dentro de esta categoría bastante interesante. Y tiene participaciones en El Heraldo, La Barca y El Heraldo El Muelle. Bueno, Han, bienvenido al simposio y agradecido por la receptividad que nos has tenido para poder cumplir con esta actividad y tratar de brindarles una respuesta al escenario de la hiperinflación, cuáles son esas estrategias que se utilizan, y también brindarle algunas alternativas a Venezuela, que está pasando por una crisis bastante compleja. Y vamos a hacerte unas preguntas que el equipo organizador del evento se unió para desarrollarlas, y nos gustaría que nos responda a su medida. La primera de ellas nos dice: desde su perspectiva, ¿puedes describir las características que se presentan en la economía hiperinflacionaria? A ver, para responder a esa pregunta primero hay que entender qué cosa es inflación, ¿no? Mucha gente considera que inflación es simplemente cuando los precios saltan de un golpe, y aparte cuando esto es simplemente algo que sucede. Para que hablemos de una inflación realmente, primero que tiene que ser un aumento sostenido de los precios. Es algo que sucede a veces. Por ejemplo, acá en el Perú, no sé cómo será en Venezuela, pero acá en el Perú, por ejemplo, todos los precios que tienen que ver con transporte suben en Semana Santa. Porque como acá ha habido mucha migración, en Semana Santa la gente típicamente viaja a visitar a sus familias, entonces suele suceder que los pasajes de los buses, de los aviones suban. Okay. Y eso en los medios a veces es presentado como un fenómeno inflacionario, ¿no? Típicamente hay radios, no sé, que mandan un reportero a la estación de buses y dicen: miren acá cómo están fomentando inflación porque los precios están subiendo, y 2 semanas después van a bajar. Ya, porque son característicos de la región. Es un tema de oferta y demanda, ¿no? Exacto. O sea, por un periodo de tiempo la demanda sube, eso hace que los precios suban, ¿no? Para que haya más sitios disponibles, más servicios disponibles, y después cuando la demanda regresa a su sitio inicial, los precios bajan a su nivel inicial. Entonces eso no es inflación. Y eso es importante aclararlo porque muchas veces en los medios eso se confunde, ¿no? Eso también pasa también en Navidad, por ejemplo, ¿no? En Navidad, acá por lo menos hay una demanda fuerte por algunos tipos de productos, ¿no? Juguetes, ropa, etc. Entonces el precio de esos productos sube, pero eso tiene que ver con un tema de demanda claramente, ¿no? Entonces, eso no es inflación.
Inflación es cuando es algo sistemático, es algo que se sostiene y algo que va creciendo si es que no se controla. Porque otra característica de la inflación, a diferencia de otros equilibrios en la economía, por ejemplo, el equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? Es un equilibrio estable. Si yo me salgo de ese equilibrio, porque digamos, alguna empresa empieza a subir los precios, de ahí sola, así por efecto natural, típicamente el precio va a regresar al precio de equilibrio. Sí, el Estado no se mete en todo caso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un equilibrio estable. En cambio, el equilibrio que tiene que ver con la inflación es un fenómeno explosivo. Si uno no lo controla de inmediato, eso va a crecer cada vez más y va a hacer que la economía colapse. Exacto. Por suerte, hoy en día, digamos, la economía, la teoría económica a nivel pues, mundial ya sabe cómo se maneja eso, o sea, qué estrategias se pueden usar para manejar el tema de la inflación, ¿no? Esto se conoce mucho más hoy en día que hace 20 años o hace 40 años, ¿no? Es un tema que se está estudiando un montón, porque se entiende que es prioritario para poder asegurar el crecimiento económico de un país. Otro detalle importante es que que la inflación tiene un efecto que genera caos o desorden en una economía. Porque si yo a ti te digo, por ejemplo, que te voy a subir, perdón, al contrario, si yo te digo que todos los precios van a subir el doble, todo el mundo reclama, ¿cómo es posible eso? Pero te digo que tu sueldo también va a subir el doble, no te importa. Exacto. ¿No? Porque al final tú sigues trabajando 8 horas al día, 5 días a la semana. Y te da para cubrir y te da para cubrir lo mismo que antes. Exacto. ¿No? Entonces, por ahí no, o sea, hay autores que te dicen que ese no es el problema, o sea, el problema de la hiperinflación no es solamente el aumento de los sueldos, ese no es el problema. El problema es que la hiperinflación, primero que es impredecible. Exacto. O sea, yo sé que los precios van a subir un montón, pero yo no sé cuánto montón. Entonces, un comerciante o un productor que necesita comprar insumos para después procesarlos y venderlos, o un comerciante que compra productos para después moverlos a otro lugar y venderlos a un público, se le genera un problema bastante grave si es que la hiperinflación es impredecible. Porque si yo sé que todo va a subir 150% al mes, no hay mayor problema, nos ajustamos todos. Pero si yo sé que algunos productos van a subir un montón y otros van a subir menos, y yo no sé cuánto van a subir, yo sé que es un montón, pero yo no sé cuánto, ahí se genera un problema de pricing, o sea, de poner el precio de las cosas, ¿no? Entonces, aquí por lo menos en Perú, cuando tuvimos hiperinflación, sucedía mucho que los precios estaban en pizarra, o sea, en pizarra escrito con tiza, porque la experiencia, o sea, lo que sucedía era que si tú ibas a tomar un café con un amigo y conversabas, no sé, de economía, de lo que estaba pasando en el Perú, cuando terminabas de tomar el café, ese café valía más que al comienzo cuando lo empezaste a tomar, porque los precios subían, se ajustaban, constante cambio. Claro, o sea, los precios estaban ajustando ¿cómo se llama? A un criterio horario, o sea, cada hora estaban ajustando. Entonces el mozo salía y cambiaba el precio afuera una vez cada hora, cada 2 horas, ¿no? Exacto. Entonces era un problema la incertidumbre que se genera, ¿no? Y un detalle importante de la economía en general es que el crecimiento depende, hay varias variables en la economía que dependen de la certidumbre, ¿no? De las expectativas que uno tenga. Exacto. Por ejemplo, si yo sé que el país está bien, que no tiene mayores saltos, que no tiene mayores hipos, yo sé que no se viene nada político pronto, ningún problema que me pueda mover la economía, es posible que yo considere comprar una casa, comprar un carro, me endeudo, me establezco en un lugar. En cambio, si yo sé que el presidente está loco, que está haciendo anuncios disparatados, que cada cierto rato hace algo que no estaba previsto, entonces me invierto, pues, ¿no? Porque hay negocios que son a corto plazo y otros negocios que son a largo plazo. En el Perú, por lo menos, la economía depende en cierta medida de la minería, ¿no? Okay. Y nadie invierte en una mina como que un ratito. Exacto. Uno invierte mínimo 10 años, ¿no? 20 años. Entonces, si yo veo que el país está inestable, bueno, invierto, pues me voy a otro lado. Exacto. Porque hoy en día la economía mundial está bastante globalizada, bastante integrada. Entonces, no es como aquí a veces los políticos dicen, bueno, hay que subirle pues, los impuestos a las mineras. ¿Y qué importa? Igual hacen plata. Sí, pero hacen más plata en otro lado. Exacto. O sea, si le suben los impuestos. Entonces van a preferir dejar de invertir acá para irse a invertir en otro lado. Claro. Y eso nos perjudica a nosotros, porque por lo menos acá en el Perú, aparte que las exportaciones están fuertemente vinculadas a la minería por distintas formas, ¿no? Porque hay otras industrias que dependen de la minería en cierta medida.
La minería tiene aparte el detalle social de que se instala en un lugar alejado donde la gente no tiene muchas otras expectativas o opciones de Y esa es la desarrollo. única opción que tienen. Claro, entonces bueno, pueden seguirse dedicando a la ganadería o a la agricultura como lo habían estado haciendo antes, pero su ingreso es mucho menor. Entonces llega una minera a un lugar y empieza a generar servicios por los cuales paga, o sea, ofrece unos ingresos mucho mayores a los habitantes de la zona que los que tenían antes, ¿no? Entonces la minería no solamente genera pues divisas, sino que aparte genera oportunidades de desarrollo a gente cuando está bien hecha, ¿no? Porque bueno, la minería también puede estar, digamos, puede ser maliciosa, ¿no? Mal hecha, contaminante, etc. Entonces la incertidumbre que genera la inflación es uno de los principales problemas que genera, ¿no? Porque espanta inversiones y por último hace que el tipo de inversión que sí se haga en un país tiende a ser más de corto plazo, ¿no? Y los de corto plazo tienden a generar menores ingresos, menores recursos. Entonces se empieza a generar una bola de nieve, ¿no? Eso aparte el hecho de que tú vivas en una economía hiperinflacionaria, donde todo está subiendo constantemente, tú no sabes qué es lo que va a pasar, empieza a generar algunos hábitos que impulsan más la hiperinflación aún más, ¿no? Okay. Entre ellos está, por ejemplo, la indexación de precios. No sé si ustedes tienen eso en Venezuela, Sí. que acá por lo menos el Estado te decía, mira, no sé, a los trabajadores del Estado, que eran un montón en esa época, porque el sector público estaba sobredimensionado, hablando de los 80, finales de los 80, salía el presidente y decía, no se preocupen por la inflación, porque al final del mes vamos a ver cuánto fue la inflación y le subimos el sueldo inmediatamente en esa misma cantidad, ¿no? Y eso es un problema de bola de nieve, ¿no? O sea, que hace que la inflación sea cada vez mayor por sí sola, porque en la medida en la cual tú, o sea, ofreces un aumento de sueldos y eso no está atado a nada, o sea, a ningún incremento de productividad o ningún incremento en una producción de mayores objetos que hay en la economía, o sea, que en el sector real eso no se está viendo reflejado en nada, en un incremento de nada. Lo que va a suceder es que esa cantidad de dinero adicional que tú estás metiendo en la economía tiene que estar vinculada a la misma cantidad de cosas que había antes. Entonces, como antes había un número de cosas que estaban siendo producidas y ahora hay más dinero, ese número de cosas cada una va a valer más dinero ahora, porque tiene que haber una correlación entre ambas cosas. Entonces eso sucede naturalmente y al final del siguiente mes vas a tener que tienes una inflación que generaste, o sea, hay un efecto inflacionario que tú generaste por indexar los precios. Claro, y genera una inestabilidad. Claro, y como la inflación es mayor por eso, la gente va a recibir más dinero todavía al final de ese mes porque están indexados los precios, y eso hace que solito, o sea, nada más que solamente eso, destruyes el equilibrio monetario en ese país, ¿no? Entonces, todo eso, esto de los hábitos, la incertidumbre, hace que la hiperinflación tenga un efecto bastante destructivo en una economía. O sea, que esas serían las incidencias que es, claro, la hiperinflación. que es mucho más que solamente suben los precios. Exacto. ¿No? Porque a veces tú tienes dirigentes políticos o, no sé, portavoces del gobierno que tienen, pero ¿cuál problema hay? O sea, si estás ganando más, pagas más nomás, ¿no? Es mucho más complicado que eso. Es así. Bueno, acá tengo otra pregunta bastante interesante que nos dice, según estas características hiperinflacionarias, ¿cuántos años puede soportar un país con una hiperinflación? A ver, depende, ¿no? Depende del país. En el Perú, la hiperinflación duró relativamente poco, pero nosotros veníamos arrastrando una crisis muchos años atrás, ¿no? Décadas. Habíamos estado arrastrando una serie de problemas que se generaban en malas políticas que se estaban implementando, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos tenido en los 70s, con gobiernos militares que habíamos tenido antes, era una economía que tendía a ser mucho más estatista, ¿no? Entonces, lo que teníamos eran grandes empresas públicas que se dedicaban de sectores que se consideraban estratégicos, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? O energía, ¿no? El petróleo, por ejemplo. Entonces, o la distribución de la electricidad. Y lo que sucedía era que estas eran empresas, como suele suceder y como la teoría suele predecir, empresas públicas que están en sectores que bien podrían hacer el sector privado, van a tender a ser ineficientes, ¿no? Van a tender a retrasarse en inversión en nuevas tecnologías, por ejemplo, o van a usar la contratación como método político de manejo del desempleo, que las dos cosas sucedieron en el Perú.
Y eso venía aparte con una tendencia política ¿cómo se llama?, a intervenir muchos problemas sociales con programas sociales públicos sobredimensionados, ¿no? Entonces, Y el mismo gobierno subsidiaba esos. Exacto, entonces todo eso generaba que los recursos, las divisas que generaba el país no eran suficientes para la maquinaria pública que está instalada. No puede cubrir todo. Que no podía cubrir todo, ¿no? Entonces teníamos grandes ministerios, nosotros le llamamos elefantes blancos, ¿no? Que eran grandes operaciones públicas que su aporte a la sociedad era realmente bajo, era poco, y que costaba mucho más mantener, ¿no? Entonces, en la economía nosotros hablamos mucho del análisis costo-beneficio, ¿no? Que si tú vas a ejecutar una acción en el sector privado o público, tienes que asegurarte de que el costo que genere esa acción tiene que estar sustentado con un beneficio mayor. Exacto. Y ese beneficio no necesariamente tiene que ser monetario o financiero, sino que puede ser un beneficio social también. Exacto. Que hoy en día se calcula, o sea, hay procedimientos para calcular el beneficio social que traen, como se llama, programas sociales o acciones, ¿no? Eso es, digamos, un estándar que está establecido a nivel mundial y que no es la pólvora, o sea, no es descubrir la pólvora, eso ya está... Es algo que ya está establecido y lo que hay que aplicar. Exactamente, y que hay profesionales de eso, hay empresas que se dedican a eso, depende ya de, ¿cómo se llama?, de la veracidad que le quieras dar a tus acciones, ¿no? En esa época no se hacía nada de eso, ¿no? Y simplemente se salía, se anunciaba esto, lo otro, por aquí, por allá, programas alimentarios que por último se chancaban unos a otros, ¿no? Que en un mismo colegio tú puedes tener hasta 3 programas sociales distintos, claro, recibiendo ayudas de distintos ministerios, ¿no? Porque cada ministerio tenía su propia iniciativa de gasto, entonces todo era un desastre, ¿no? Entonces todo sumado hacía que la manutención de esta maquinaria estatal sobrepasaba largamente la capacidad de generación de recursos que tenía el Perú. Entonces, ¿cómo financias eso, no? Entonces, una opción es deuda externa, ¿no? Entonces, también la teoría lo que te dice es que si tú no tienes un equilibrio fiscal, o sea, tú estás gastando más dinero del que generas, eso va a generar